Bien, seguimos en Aquí no ha pasado nada. Tenemos con nosotros a Juan Furnari, ex concejal del PRO en Tigre, referente de ese partido. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, gracias por haber venido primero. Y bueno, empezar preguntándote, ¿no? Hubo una sangría en el PRO Tigre hace poco, se fueron muchos a la Libertad Avanza, de lo que era el bloque, tus compañeros de bancada anteriores, que fue el último candidato del espacio. ¿Cómo lo viviste vos eso y cómo viviste esta reconstrucción del PRO a nivel local en este contexto, ¿no? Como una gran oportunidad. A ver, no sé si es una sangría, o sea, se fueron varios, sí, se fueron varios concejales, pero hay un equipo de gente que trabaja en el PRO, en Tigre, y que continúa trabajando, con lo cual no tengo un número exacto, pero me parece que es más o menos la misma cantidad de los que se han quedado que los que se han ido. No es menor el dato en la cantidad de concejales, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, seguimos trabajando. ¿Cómo ves esta situación del PRO en el que se está hablando permanentemente de si el PRO cierra con Libertad Avanza o no cierra con Libertad Avanza, ¿no? Digamos, la discusión pública, la discusión mediática es esa, no se habla de quién es el candidato del PRO, ¿viste? Como que primero es esto, cierran o no cierran, como que hasta hay una presión, como que alguien nos quiere obligar a que cierren con el gobierno. ¿Lo sentís así? No, yo no siento la presión de que haya, o sea, yo no siento ninguna presión de que haya que cerrar, que haya que tener un acuerdo con el gobierno, fundamentalmente porque en principio no están dadas las condiciones, no están dadas las condiciones en la mesa, no están los términos del acuerdo. Entonces, no hay un acuerdo. Tiene que ser, entre otras cosas, primero y fundamental, saber qué provincia queremos, cuál es el plan para la provincia de Buenos Aires, que es lo que a mí me interesa, y mucho más me interesa todavía en el municipio de Tigre. Entonces, creo que antes que avanzar en cualquier tipo de acuerdo, primero tenemos que saber ese tipo de cosas, y después, por supuesto que el PRO, por supuesto que las personas que seguimos estando en el PRO, vamos a pretender que se reivindique un poco la trayectoria, la historia que tenemos, la historia que tiene el PRO como el único partido político que verdaderamente fue el que le puso los límites al kirchnerismo, el que primero arrancó, y que desde tanto la ciudad de Buenos Aires como después de Nación y Provincia, como se consiguió en el año 2015, fuimos los que le pusimos un límite al kirchnerismo en todo el territorio nacional. Entonces, me parece que eso también hay que respetarlo, eso creo que tiene un valor, no estoy hablando de un valor monetario, no estoy hablando de un valor de cargos, pero tiene un valor y me parece que vale la pena que se lo respete. Además que nosotros también tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia impronta, que está muy ligada al diálogo, que está muy ligada a la cercanía con el vecino, con las personas, y que también está fundamentalmente muy ligada a la institucionalidad. Entonces, creo que cuando nosotros también tengamos un poco la certeza o la confianza de que podemos seguir manteniendo esa identidad como partido político, creo que no va a haber ningún inconveniente. El límite, creo que para muchos, tanto para la Libertad Avanza como para nosotros, como te acabo de decir, y que creo que no queda ninguna duda de esto, es el kirchnerismo. O sea, nosotros queremos ponerle un límite al populismo, entonces para eso siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. Para, pero vos decís, acá te lo voy a picantear. No hay ningún vos problema. decís que el límite es el kirchnerismo para ustedes y para la Libertad Avanza. ¿Pero qué es el kirchnerismo? Porque tiene mucho adentro. Tenés a Scioli adentro. Tenés a los Menem, que no es kirchnerismo, pero... ¿En el PRO? En el PRO no, digo en Libertad, porque dijiste que para la Libertad Avanza también. Dijiste, el límite para el PRO y Libertad Avanza es el kirchnerismo. Pero eso es un tema que lo tienen que resolver. Eso lo tiene que resolver primero la Libertad Avanza. Son temas de la interna de la Libertad Avanza que no son nuestras. O sea, yo hace 23 años que estoy en el mismo espacio político. No hay ninguna duda cuál es mi sentido de pertenencia. Entonces... y así como tantos otros, no sé, de Mauricio Macri hacia abajo, hay algunos que tuvieron un comienzo por ahí, probablemente en algún espacio político, afín, de centro derecha, afín al PRO, etcétera, como fue, hay muchos dirigentes que se sumó finalmente después a Juntos por el Cambio y al PRO a partir de lo que fue Unión PRO en la provincia de Buenos Aires en el 2009. Entonces, ahí también el PRO mismo tiene, hay un grupo importante de personas afines al justicialismo o a un justicialismo que fueron formados, en mi caso particular, yo me formé en el justicialismo de la provincia de Buenos Aires en la década del 90, entonces no reniego de eso. Pero bueno, después desde la fundación del PRO, formo parte de este partido y enlisto las filas del PRO.
¿Es clave en la elección de ciudad primero para ver cómo se para el PRO para negociar en provincia, para hablar en provincia y plantarse ante el gobierno y ver de qué manera se genera o no esta unidad? Yo en eso asigno una gran responsabilidad al gobierno nacional, sinceramente. Entonces, no sé si es clave o no es clave. Me parece que para nosotros es clave, pero porque para nosotros son claves todas las elecciones que disputamos. Entonces, las asumimos con muchísima seriedad. Somos el gobierno que verdaderamente transformó la ciudad de Buenos Aires. Somos el espacio político, perdón, que verdaderamente transformó la ciudad de Buenos Aires. No importa, con los jefes de gobierno que supo tener y que fueron siempre del PRO en ese momento. Y que ha sido una gran escuela para otros dirigentes que después cruzamos la General Paz y fuimos a otros municipios. A ver, sin ir más lejos, algunos de los intendentes que hoy ya no están en el espacio del PRO, sin embargo, tuvieron su escuela de gestión en la ciudad de Buenos Aires y con el PRO. Y cuando asumieron como intendente la primera vez, lo hicieron desde el PRO. Entonces, esa es un poquito la escuelita y también me lo olvidaba casualmente, dentro de la identidad propia del PRO, que tiene que ver el armado de equipos y el nivel de gestión que nosotros le asignamos a la cosa pública. Ahora, la responsabilidad de lograr, también volviendo a la pregunta anterior, la responsabilidad de conducir el proceso político que se está dando en la Argentina es del gobierno nacional, porque es quien conduce. O sea, en eso nosotros somos claros. Por supuesto que, creo que no quedan dudas del apoyo que dio el PRO en la Cámara de Diputados durante todo el 2024 y en lo que va del 2025, votando leyes muy sensibles para el plan de gobierno y fundamentalmente para el plan económico del presidente Milei, y no hubo ningún inconveniente. Ni hablar de lo que ha sido el llamado a votar en la segunda vuelta del año 2023 y ni hablar de lo que ha sido la disposición que tuvimos como partido en el armado de la fiscalización en el 2023. Entonces, me parece que muestras de que nosotros estamos dispuestos a que haya una Argentina nueva, distinta, etcétera, me parece que hay muestras de sobra, ¿no? No sé si vale la pena seguir preguntando una y otra vez a ver qué es lo que hace y en todo caso, si es que nosotros tenemos esa presión. Si no, pareciera como que ya demasiado tiempo estuvimos dando respuestas con esto de que nosotros teníamos que hacer una autocrítica después del 2019 y pareciera que al final de cuentas fuimos el único partido que hizo autocrítica, porque el kirchnerismo no hizo ninguna, una parte del radicalismo no hizo ninguna, al final los únicos que hicimos autocrítica fuimos nosotros. Así que bueno, acá estamos también. Bueno, este armado de Tigre de Pro lo estás conduciendo con un grupo de dirigentes y te quiero preguntar, pensando en Tigre, me meto un poco en lo local, ¿cómo estás viendo al distrito? ¿Cómo estás viendo a Tigre? No en lo político, sino en la gestión, en el día a día, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está el municipio? A mí me gusta decir, Tigre tiene una cosa, me parece que no es menor, ha tenido un aluvión en un momento determinado de las últimas décadas, ha tenido un aluvión de inversiones del sector privado, fundamentalmente lo que ha tenido que ver con el desarrollo urbano, que después podríamos poner un párrafo aparte y discutir eventualmente largo y tendido sobre el desarrollo urbano de la ciudad de Tigre, del municipio de Tigre. Entonces hizo y generó algo en el conurbano norte donde Tigre pasó a ser algo deseable, ¿no? Era como que alguien, a muchos nos tentaba, a mí mismo, ir a vivir a Tigre. Obviamente, más allá de toda la cuestión natural que tiene, histórica, etcétera. Pero a mí también lo que me gusta decir es, a veces le pregunto a los vecinos, ¿cómo lo ves a Tigre? ¿Lo ves bien o mal? Entonces te dicen, no, lo veo bien. Está bien, ¿lo ves bien comparado con qué? Entonces ahí viene, y bueno, si vos lo comparás con otros, no quiero hablar mal de otros municipios, pero si lo comparás con otros municipios y estamos mejor, está bien. A mí la verdad que lo único que me interesa es comparar a Tigre con el Tigre que podría ser y no es. Entonces en ese sentido yo no lo veo bien a Tigre. O sea, estamos hablando de un municipio que tiene el presupuesto per cápita más alto de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y estamos en la media de todos los indicadores. Entonces, no deberíamos estar ahí. ¿Por qué? Bueno, por muchos factores, por supuesto. Pero cuando uno hace 100 metros para un lado o hacia el otro de alguno de los corredores principales de Tigre, aparece el Tigre lado B. Uh-huh. Y a veces el Tigre lado B y lado C. Y eso convive de manera muy cercana con probablemente en pocos kilómetros cuadrados el núcleo de concentración de riqueza más alto de la Argentina. Entonces, esas son las diferencias, las discrepancias y las inconsistencias que tiene el municipio de Tigre y que no las logramos resolver.
¿Y qué harían ustedes si les toca gobernar Tigre? Ponemos ¿qué es lo primero que hay que hacer en Tigre para empezar a cambiar eso que ves vos de ese Tigre de la OB que empieza a mejorar? Ese presupuesto por cápita que se aplique de manera tal de que los indicadores sean los mejores de la provincia. ¿Qué es lo que se necesita hacer? La mejor y más importante herramienta que tiene un municipio para poder torcer un poco la realidad de los vecinos es el planeamiento urbano y la definición de un plan maestro también a largo plazo, cosa que hoy no existe. O sea, hace años que venimos debatiendo acerca de una modificación del código, etcétera, del código de planeamiento urbano, y por el otro lado no existe un planeamiento estratégico de Tigre, es decir, cuál es el Tigre, hacia dónde queremos ir en los próximos años. Somos el municipio que ha crecido también con una tasa del doble de la media de la provincia de Buenos Aires, con lo cual eso genera una tensión y un impacto que hay que saber absorberlo. Y si eso encima lo hacemos sin ningún tipo de planificación, y tenemos un problema. Y hoy lo vemos en problemas tales como lo que es la crisis de infraestructura que tenemos, que cuando el tránsito está colapsado, las redes, hay redes que también se colapsan en algunos centros, y todo tiene que ver fundamentalmente por el hecho de la falta de planificación, ni hablar de la falta de mantenimiento, pero fundamentalmente la falta de planificación, porque además también uno tiene la oportunidad de decir, o sea, ¿a dónde? También tenemos que dar la discusión de dónde queremos crecer o no queremos crecer, punto número uno. Y si queremos crecer, ¿hacia dónde queremos crecer? ¿Dónde no queremos crecer? ¿Qué lugares? Pero porque o sea, te voy a decir una cuenta muy de almacenero, por supuesto, porque no tengo datos para comprobarlo, pero durante los 4 años de concejal que yo estuve en la Comisión de Urbanismo, en el Consejo Deliberante. O sea, quiero decir, el ejemplo que te voy a dar sirve como ejemplo y nada más, pero era como que el 95% de los proyectos de los proyectos urbanísticos ocurrían en el 5% del territorio. Uh-huh. Entonces, y eso es una definición política que vos tenés que dar de acuerdo a las facilidades que le des a los inversionistas de mover sus inversiones en un lugar hacia otro. Entiendo que hay cuestiones macroeconómicas que también tienen que ver en cuanto a cómo se puede ir dando un determinado desarrollo, pero también nosotros desde el PRO le hemos acercado propuestas en su momento al intendente y han dormido el sueño de los justos. No hay mucha apertura del oficialismo para tomar sugerencias, para trabajar en conjunto, porque uno veía, Segundo Sarná fue presidente del Consejo durante varios años, había un diálogo con el PRO en un momento. Yo no tengo un mal diálogo con el intendente ni con funcionarios, más bien te diría que todo lo contrario, cosa de que no significa absolutamente nada. Insisto con que hay que desdramatizar bastante la política, o sea, los políticos hablamos entre los políticos y está bien que así sea, es lo que tiene que ocurrir. Por supuesto que hay un tiempo para dejar de hablar y empezar a accionar, ¿no? A ejecutar. Pero nosotros le hemos acercado propuestas, de hecho hay algunos proyectos que han tenido hasta el voto unánime de los concejales, de todos los bloques, incluyendo los concejales del intendente, y sin embargo no han podido ser ni siquiera reglamentados. Entonces, es como que hay una buena recepción a charlar, al diálogo, pero es como que a veces nos cuesta pasar de ahí hacia otro lado. No sé si es como se dice ahora, que no la ven, pero hay cosas que que de todas maneras no necesariamente tienen que ser proyectos que salgan tal cual como nosotros lo hubiésemos planteado, sino que a veces sirven como un disparador para poder dar una discusión, y ni siquiera tuvimos la posibilidad a veces de discutir ese tipo de cosas. Juan, la última te hago, y ya pensando en modo electoral. Hoy quedaste plantado como uno de los máximos referentes del PRO. No se sabe si van a ir en conjunto con Libertad Avanza o no. Eso veremos. Hoy el PRO está por su lado, Libertad Avanza está por su lado. ¿Tenés ganas de volver al Consejo? ¿Tenés ganas de ser candidato este año? Tengo ganas de ser candidato. Tengo ganas de volver al Consejo. Tengo ganas de estar, liderar, pero en el sentido de estar junto con otras personas y con un equipo, liderar un proyecto que sirva primero para darle respuesta de muchas de las cuestiones que nosotros creemos que faltan en Tigre, fundamentalmente, y desde el lado del PRO, también para dar un poco de respuesta a ese vecino que se siente todavía identificado con el PRO, que nosotros lo conocemos y que los vemos, que son muchos, y fundamentalmente se sienten identificados todavía o más aún con Mauricio Macri. Entonces, por supuesto que vamos a estar ahí trabajando
y vamos a hacer también todo lo que haya que hacer para poder estar dando respuesta a eso. Y sí creemos que en algún momento tal vez nos toque gobernar a nosotros también en el municipio de Tigre, ojalá que así sea, cuanto antes ocurra para nosotros va a ser mejor. Mientras tanto seguimos aportando, aprendiendo, caminando y también escuchando mucho a los vecinos, porque esto es lo que te decía, o sea, el tema de saber qué es lo que los vecinos quieren para el futuro, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que nosotros lo venimos haciendo, que nunca lo hemos dejado de hacer, de acercarnos y conversar con los vecinos, y es algo que creo que es una gran carencia. O sea, dar de cara a la sociedad, de cara a los vecinos de Tigre, un debate acerca del master plan o un plan maestro de lo que queremos para el Tigre de los próximos 20, 30 años. Juan, muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos por la invitación.